Buenas tardes, bienvenidos. Tengo la inestimable función de presentar a mi compañero. Una de las ventajas de formar parte del IES Santa María de Alarcos durante este curso es trabajar en un departamento en el que hay grandes profesionales, pero sobre todo hay personas de gran valía. Y este es el caso de Ángel, de mi compañero, al que, siguiendo con una tradición no escrita, tengo la suerte de presentar esta tarde. Perteneció al grupo Ucronía y a la tertulia de la Fragua en Ciudad Real, junto con otros representantes locales de la cultura, como el poeta y dramaturgo Carlos Cezón o el pintor Paco Carrión. Es premio NIFO del Instituto de Estudios Humanísticos de Teruel. Se ha dedicado a investigar la historia de la prensa española, la historia de la literatura en La Mancha, los escritores emigrados liberales del siglo XIX y los aspectos formales de la literatura española. Escribe libros sobre historia y literatura del siglo XVIII y XIX. Hace ediciones críticas como autobiografía del filólogo y cervantista manchego Juan Calderón o del mismo autor Cervantes vindicado en 115 pasajes. Destacando, porque a mí me gusta más, El Zurriago, un periódico revolucionario, entre otros. Además, es un notable contribuidor a la Wikipedia en español. Y a punto están de aparecer su edición de las fábulas de Iriarte y Samaniego en Castalia, reconocida editorial. También es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y, además de su tesis doctoral sobre el autor que hoy le ocupa, Félix Mejía, en el año 2010 publicó su obra dramática completa. Autor que, como él, fue periodista, liberal, escritor, dramaturgo, pero con el que debe tener cuidado si se mimetiza mucho, ya que este señor se muere arruinado después de haber estado varias veces en la cárcel. Le gustaría contar con más tiempo para desarrollar una cierta vocación literaria que tiene, aunque la desahoga en un blog que escribe con una prosa sencilla y dinámica. Sus temas más sobados, como él dice, son la historia de la prensa, los emigrados liberales decimonónicos y la cultura castellano-manchega de los siglos XVIII y XIX, de la que probablemente sea el que más conocimientos tenga. Al poeta francés Paul Valéry cierto día se le acercó una joven y le dijo: «Su aspecto no hace pensar para nada que usted sea un elegido por las musas». «Tiene usted razón, señorita», le replicó en voz baja y con tono misterioso. «Es que yo soy de la poesía secreta». Pues bien, eso también le sucede a Ángel, porque ha publicado un magnífico libro de poemas titulado Palabras acabadas. Nació en Úbeda, la ciudad que vio morir a San Juan de la Cruz y nacer a personajes como Antonio Muñoz Molina, por citar algunos de los nombres prestigiosos que esta ciudad ha dado. Y eso imprime carácter. Como su ciudad de origen, Ángel es un hombre del Renacimiento, en su más amplio sentido de la palabra, construyendo como un alfarero de los muchos que hay en su pueblo un gran acervo de la cultura de nuestra región. Comparto con él el vicio de jugar interminables partidas de mayón. Y como él mismo dijo en su blog, le gusta escuchar a viejos, a los cansados, a los borrachos, a los niños, a los poetas, con mucho respeto y darle vueltas y más vueltas a lo que dicen. Hurgar en Internet, en librerías de baratillo, en anticuarios, practicar la escritura automática, acumular libros antiguos impresos en Castilla-La Mancha, acumular erudición sobre poetas y artistas posrománticos, escribir. Y aunque hoy apenas se le note, yo sé que le gustan las camisas a rayas verticales. Pero para no andarme por los cerros de Úbeda, os dejo con Ángel y con su disertación sobre Félix Mejía. Muchas gracias. Me ha descrito muy bien, mejor que una fotografía. Y bueno, empiezo con el rollo. Y muchas gracias a todos por venir aquí a soportarlo. Muy bien. Ten cuidado, que se cae enseguida. Inicié el estudio sobre la vida y obra de Félix Mejía hace ya
muchos años, y entonces estaba muy lejos de saber hasta dónde me llevaría ese larguísimo hilo. Yo había empezado a interesarme por los heterodoxos españoles leyendo a Marcelino Menéndez Pelayo y decidí indagar en archivos y bibliotecas sobre algunas de las figuras manchegas que aparecían en su libro, porque había percibido que, de algún modo, la historiografía manchega más reciente las negaba, las ocultaba, las omitía y por fin las olvidaba, unas veces porque el pasado, que nunca importó mucho, importaba todavía menos en tiempos de incultura, y otras por mezquinos motivos ideológicos. Me parecía imposible que una visión objetiva de la literatura y el pensamiento manchego fuera tan asimétrica y monótona como se aparecía ante mis ojos entonces. Me resistía a pensar que La Mancha se redujera en cuestiones culturales a Don Quijote y poco más. Tenía que haber algo más antes y después, unas raíces y una fronda, una continuidad. Y vaya si la había. Fueron saliendo del polvo de los archivos, de las bibliotecas, de las hemerotecas y de los catálogos de libreros de viejo, muchas veces con la inestimable ayuda de la por entonces recién nacida Internet y sus bibliotecas digitales, figuras como el poeta de las postrimerías del siglo de oro Carlos de Praves, el cervantista y gramático manchego Juan Calderón, el periodista afrancesado ilustrado Camborda, el poeta neoclásico Lidoro Sirenay, el helenista afrancesado Pedro Estala, los pensadores y escritores liberales León de Arroyal, Manuel Núñez de Arenas, Félix Mejía, Alfonso García Tejero, Manuel Núñez, Nicolás Galindo y Joaquín de la Jara, el editor de los ciudadrealeños de los Lazarillos, Benito Maestre, los periodistas librepensadores Fernando Lozano Montes, fundador del gran periódico que fue Las Dominicales del Libre Pensamiento, y Antonio Rodríguez García Bao, un poeta asesinado que tenía mucho de Antonio Machado avant la lettre, y tantas otras figuras injustamente olvidadas, de forma que algo se sublevó y atizó en mí desde entonces que nunca pensé llegaría a tener un no poco vanidoso orgullo por haber compartido la tierra de mis padres con unos personajes como estos, auténticos e insobornables adalides de la libertad y del sano progreso. Con lo único que yo podía recompensarle las gratas horas que me habían hecho pasar era dedicándoles el estudio, el recuerdo y el aprecio que a lo largo de la historia se les habían negado o escatimado, repartiéndolo entre sus conciudadanos. Y sin embargo, mientras iba tropezando con las grandes dificultades que el tiempo y los prejuicios fueron levantando para impedir que sus ideas y trabajos se divulgaran y trascendiesen, fui sintiendo también no poco disgusto contra quienes negaron, ocultaron y por fin olvidaron, o cuando esto le fue imposible por las dimensiones y la trascendencia que llegaron a alcanzar algunas de estas figuras, deturparon, envilecieron y mancharon su recuerdo, habiendo pensado que ellos mismos eran heridos, manchados y envilecidos con la simple expresión de la otra mitad que compone la verdad, a menudo mucho más que simétrica, y desprovistos por completo del deseo de conocer mejor la justicia o injusticia que existe, no ya en el reparto histórico de la pobreza y de la riqueza, sino de los sentimientos y de las ideas. Este es el caso de no pocos de los personajes que he citado y desde luego el de Félix Mejía. Aunque el éxito tiene muchos padres, el fracaso es huérfano. Y la historia recuerda en sus menesterosos apéndices que ni los ideales solidarios de Mejía fueron siempre compartidos, como tampoco siempre vencieron el bien común y la verdad, primeras víctimas de todos los enfrentamientos civiles que hubo en el siglo XIX y XX. Y Mejía, en su lucha intransigente por la libertad, esa palabra por la que, según Cervantes, no solo se puede, sino que se debe dar la vida, fue un enorme perdedor, del que todos debemos estar orgullosos, algo que no se podría esperar de quien también fue un gran vividor, siempre en la cuerda floja de una vida peligrosa y aventurera. Como individuo era un personaje capaz de suscitar, a causa de su lucidez, odios profundos y amistades inquebrantables. Tenía una moral libérrima de romántico, hasta el punto de que se le pudo acusar de bigamia, porque exiliado en América, a riesgo de ser asesinado si volvía, se había casado allí viviendo aún su primera esposa. Creo yo que lo hizo porque le negó el derecho a Fernando VII de hacerle infeliz, de la misma manera que él le había negado el derecho a seguir viviendo en el viejo mundo con su esposa legítima. Un viejo mundo al que nunca creyó que regresaría cuando vio derrotadas todas sus ilusiones de lograr una España moderna y constitucional.
Mejía luchó en la Guerra de la Independencia, cultivando una faceta de espía que le será en el futuro muy apropiada para su labor periodística. Perteneció a la Sociedad Secreta Comunera y a la Carbonería Internacional. Padeció un secuestro, un intento de asesinato y 4 encarcelamientos. Se evadió con otros presos del penal de la Isla del Hierro, la más alejada de la península, poco antes de que lo ejecutaran, algo que no logró su compañero coeditor de El Zurriago, Benigno Morales, que fue fusilado en Almería. Se refugió y vivió largos años en Filadelfia, en Guatemala, en México, en Cuba y en Puerto Rico. Conoció a personajes como José I Bonaparte en su exilio estadounidense y a no pocos escritores del Viejo y del Nuevo Mundo, como Bartolomé José Gallardo, Antonio Alcalá Galiano, Francisco Martínez de la Rosa, Eduardo Gorostiza, José Joaquín de Mora, los escritores cubanos José María de Heredia y Félix Varela, etc. Fue funcionario de Hacienda del liberal gobierno de Gálvez en Guatemala. Trabajó allí como juez de primera instancia y denunció, como en España, las componendas y pasteleos de jueces y políticos. Tuvo éxito como comerciante de tinte de cochinilla en Guatemala. Se arruinó 3 veces, una con la caída del régimen constitucional en 1823 y otra al advenir el dictador Carrera. La última fue cuando el general Narváez cerró su periódico en 1845. Fundó, dirigió o redactó 15 periódicos al menos, 2 de ellos con fórmulas periodísticas novedosas que tuvieron mucho éxito, tanto que fueron imitadas en otras publicaciones como La Periodicomanía y El Zurriago. Inventó el periodismo de investigación en La Tercerola, semanario que publicaba documentos secretos comprometedores para los monárquicos absolutistas y los moderados. Escribió anónimamente o bajo seudónimo biografías fundamentales para conocer el reinado de Fernando VII, como los retratos políticos de la Revolución de España. Aquí hay una edición que ha hecho, una edición facsímil que ha hecho el Congreso de los Diputados, anónima porque ignoran que ha sido escrito por Félix Mejía, etcétera. Bueno, o La vida de Fernando VII. Este es un ejemplar de la edición de Norteamérica de La vida de Fernando VII, ¿no? Comprado en un librero de viejo con ilustraciones, grabados preciosos, etc. Bueno, publicadas en Filadelfia bajo la protección de un masón bonapartista, Charles Le Brun, y escribió la primera novela histórica publicada en español en Hispanoamérica, El Xicoténcal, de 1826, que se ha publicado atribuida a distintos autores, pero que he demostrado yo es, con razones, estimo que concluyentes, que es de Félix Mejía, por razones que ya luego expondré. Bueno, en 1826. Meditó sobre la democracia estadounidense bastante antes que el famoso Alexis de Tocqueville, en 3 ensayos que llamaron la atención de Baroja y el jurista actual Raúl Morodo, y nos dejó más de 1 millar de páginas de artículos periodísticos, además de poesías satíricas y casi 1 decena de piedras dramáticas, todas ellas consagradas a proponer o bien modelos de libertad como Rafael del Riego, George Washington, Guillermo Tell, o la revolucionaria hispanoamericana Policarpa Salabarrieta, o bien modelos de convivencia y mestizaje en España y América, como sus dramas sobre su compatriota Hernán Pérez del Pulgar o Francisco Pizarro, en los que se tratan a la vez temas históricos, sociales e íntimos. Tampoco se olvidó de los antiejemplos, creando auténticos sainetes de figurón político, destinados a ridiculizar a los dirigentes mentirosos, ya fueran absolutistas, ya moderados, como los que atacaban a Francisco Martínez de la Rosa o al general José Martínez de San Martín, a quien llamó Tintín, y cuya incompetencia militar en La Mancha durante la Guerra de la Independencia tuvo que padecer él mismo. Pero este activo personaje, este teatro de Félix Mejía, ha sido publicado por la Diputación. Este es un retrato del autor,
que ha sido tomado de una de las colecciones de 6 volúmenes del Zurriago, etc. Bueno. Pero este activo personaje que tanto éxito llegó a conseguir tuvo que padecer también las consecuencias de su extremismo y de haberse anticipado a su tiempo, aunque era lo bastante inteligente como para adivinarlo, ya que cuando se hallaba en esa cúspide predijo que terminaría en la Costanilla de los Desamparados, donde se ubicaba el Hospital de Pobres e Incurables de Madrid, y en efecto, allí fue a donde le llevaron en 1853, poco antes de morir, desde la buhardilla sin sillas en que vivía durmiendo en un jergón de paja, sin poder alimentar ya a su mujer guatemalteca y a sus 2 hijos, sino con la sopa de caridad que les daban en un convento. Había dilapidado todo su dinero en empresas periodísticas y no le quedaba ni para un entierro digno. Ni siquiera poco antes renegó de lo que había sostenido en vida, como publicó en un artículo en noviembre de 1852, cuando descubrió que tenía una enfermedad incurable. Se hizo una colecta entre los periódicos de Madrid para pagarle la sepultura y sus manuscritos, gran parte de ellos, pasaron a la Biblioteca Nacional. Investigar a este autor era algo necesario, pero difícil. El mismo Benito Pérez Galdós, que lo utiliza como personaje en 2 de sus episodios nacionales, El Grande Oriente y El 7 de julio, como también Pío Baroja en su novela Con la pluma y con el sable, entre otros muchos que hablaron de él, como Antonio Alcalá Galiano, Manuel Eduardo Gorostiza o Bartolomé José Gallardo, y solo cito unos pocos, dejó escrito que estaba interesado en escribir sobre el manchego, pero no encontraba suficientes datos. Y Pío Baroja, de hecho, utilizó algunos de sus libros como fuente para sus Memorias de un hombre de acción, en especial los retratos políticos de la Revolución de España, sin saber que esta obra anónima era del mismo escritor al que había utilizado como personaje en una de sus novelas. Este afán de anonimato puede explicarse fácilmente, no solo porque Mejía había sido desacreditado sin piedad por toda la prensa ministerial como liberal exaltado a causa de una circular masónica, lo que le atraía numerosos peligros. En esa época era normal que los periodistas fueran retados a duelo, y él lo fue varias veces. No solo no podía firmar por precaución, bastándole que sus ideas se difundieran. Además, se había casado en América viviendo su mujer en Europa, condición de bígamo que le podía dar problemas y que una vez regresado del exilio le obligaba a ocultar su nombre por respeto también a sus 2 familias, pese a lo cual siempre dejaba algún resquicio por el que se pudiese reconstruir la autoría de sus escritos, sin lo cual yo nunca se los hubiera podido asignar con seguridad. Unas veces, porque leía sus artículos en la Sociedad Landaburiana antes de que aparecieran en el Zurriago, y eran reseñados en los periódicos. Otras por alusiones biográficas, en muchas ocasiones por rasgos dialectales y lingüísticos que no suprimían los correctores de estilo. En otras porque las denuncias obligaban a esclarecer el autor. Solía ocurrir además que usaba seudónimos muy transparentes y otras veces sucedía que muchos artículos compartían fuentes comunes, usaban la misma fraseología o el mismo estilo. También tenía yo que proceder por eliminación, apoyando la autoría del manchego al suprimir los artículos de los otros redactores. Fuera de esto, Mejía tenía la costumbre de republicar, adaptar o refundir sus artículos para otros periódicos y en no pocas ocasiones incluso redactaba una sección entera o afirmaba en un artículo que así lo hacía, como es el caso del suplemento al famoso diario progresista El Eco del Comercio, entre 1844 y 1845, que constituye algo más de la mitad de todos los artículos que escribió y podría llenar por sí solo un volumen de 800 páginas de letra menudilla. Pero el general Ramón Narváez acabó harto del habilidoso satírico y prohibió el suplemento, mandando al manchego a la ruina, sin que pudiera salvarse ya ni redactando El Momo, el último periódico en que tengo constancia que trabajó y del cual no han subsistido ejemplares. La situación de Mejía era muy parecida a la de algunos periodistas actuales, salvo en que hoy el anonimato es imposible. Periodistas reconocidos y profesionales, pero muy odiados por algunos poderosos, como el mismísimo Pedro J. Ramírez, me han indicado personalmente cuántos se identifican con Félix Mejía a causa de lo odiados que son.
Es más, citan al Zurriago o su terminología ocasionalmente en sus artículos, como también su amigo Federico Jiménez Los Santos, usando una especie de denominaciones en sus artículos creadas por Mejía que solo quienes conocen la prensa del 19 pueden descifrar, como la de Tigrecán por el Monarca. Las dificultades que impidieron la difusión de su obra en el siglo XX se deben fundamentalmente a que Mejía ocultó su nombre y solo quiso que las ideas se leyeran sin importar su autor. Esto supuso que la tesis que desarrollé sobre él me ocupara, aprendiendo el oficio de detective y descubriendo su rastro oculto por recovecos de ambos mundos, más de 10 años de investigaciones y rompecabezas, mucho dinero gastado en libros, fotocopias, paquetes y viajes, hasta terminar con un total de 5 volúmenes y 3.700 páginas. Todavía ahora sigo desenterrando textos suyos, ya con más voluntad que ganas, porque el estudio de un autor como este casi ha podido conmigo. Sin embargo, tuve la satisfacción de ver valorada esta tesis con la máxima nota en un tribunal donde estaban José Carlos Mainer, Juan Sisinio Pérez Garzón, Alberto González Troyano, Matías Barchino y José María Barrajón. Es más, le fue concedido el Premio de Historia de la Comunicación Social del Instituto de Estudios Humanísticos de Teruel por un jurado presidido por el catedrático de la Universidad de Cádiz, José María Maestre, y formado por Román Gubern, Diego Carcedo, Darío Vidal, Jacobo Herrán, Camino Ibarz y Manuel Roglán. Pero entro ya en materia. Félix Mejía Fernández Pacheco nació en el barrio del Perchel de Ciudad Real en 1778. Era hijo de un agricultor con medianas propiedades, olivos, viñas y un par de casas, una en el Perchel y otra en la calle de la Mata, donde luego se instaló su hijo con su familia. Desde muy antiguo la rama paterna proveía oficios hacendísticos en Ciudad Real y Mejía, que fue hijo único y destacó como niño despejado, fue instruido para seguir una carrera de funcionario de toga. Entre sus amigos estaban el futuro maestro de latinidad Francisco Carrillo y el abogado de los Reales Consejos de origen hidalgo y antepasados arbitristas Fernando Camborda, que será también poeta, periodista y edil converso al afrancesamiento tras diversos rifirrafes en Extremadura con el pueblo revolucionario, que lo echó del puesto de regidor en Llerena. También andaban por allí en su juventud algunos hombres notables, como el poeta Lidoro Sirenay, autor de numerosos textos que todavía esperan edición en el Diario de Salamanca, y el dramaturgo José Villaverde, alabado por Moratín, formados ambos, como digo, en la Escuela Poética Salmantina y relacionados con su tío Manuel Mejía, un funcionario de Hacienda. Este conocía a otro funcionario ilustrado, el catalán José Boada Martín, destinado en la contaduría de propios servitrios de Ciudad Real. Hombre muy instruido, pintor y músico aficionado, e introductor del cultivo de la esparceta y el alazor en La Mancha como hierbas forrajeras. También pasó por esta oficina un futuro ministro de Fernando VII, el ingeniero de minas vasco, Juan Bautista de Erro, a quien Mejía servirá de ayudante y enlace cuando éste dirija la Junta Manchega en la Guerra de la Independencia. Félix frecuentaba la casa de su tío funcionario, Manuel Mejía, pues fue novio y al fin marido de su hija y prima suya, Josefa, de forma que se vio mezclado en las cultas compañías de su tertulia. Allí recibió una buena educación paralela a la muy insuficiente de la escuela municipal en los ilustrados tiempos del cardenal Lorenzana, que levantó el famoso hospicio. Por lo general, la enseñanza en la época para el pueblo vulgar la impartían los sacristanes, que enseñaban las oraciones del catecismo y poco más, ya que los niños eran necesarios para trabajar en el campo. Un niño plebeyo se podía considerar afortunado si además lo enseñaban a leer. Si alguno mostraba talento despejado, el párroco, que se reservaba la instrucción superior, lo instruía en gramática y latín a fin de conducirlo por la carrera eclesiástica. Mejía alude a esto en un artículo en que dice: «Recuerdo a un maestro de escuela que había en mi lugar, llamado el tío Tigre, que tenía escuela y no sabía leer, pero enseñaba a los niños a cantar y a rezar, tomaba sus cuartitos a fin de mes y vamos andando». Para que un niño plebeyo pudiese optar a algo más necesitaba todo tipo de trámites, como señala el mismo Mejía al escribir que un joven, por buena actitud y disposición que presente, para que pueda ser admitido en un colegio, academia o universidad, para que pueda ser cadete, guardia marina y hasta para recibir la capilla de fraile benedictino, cisterciense, jerónimo o premostratense, necesita, cuando debía bastar una información de buenas costumbres, talento y méritos personales, que presente papeles de nobleza y examinar escrupulosamente su genealogía, osamentas y podredumbres de sus ascendientes,
de modo que con el paso visto bueno de los preceptores, jefes, examinadores o prelados y con las galanas arengas que los reyes de armas extienden para chupar las pesetas al pie de los escudos de armas de esas ilustrísimas genealogías, los pobres muchachos que eran tan embriagados de su genealogía, tan pagados de su alcurnia y tan ensimismados que, convirtiéndose desde aquel momento en idólatras de su nobleza heredada, se creen superiores a todos los demás hombres y los miran con desdén y con menosprecio. Qué diferentes ideas se hubieran inspirado a los jóvenes bajo el sistema constitucional. La instrucción, si era pagada, lo era pocas veces y con retraso. Casi nunca consistía en dinero, sino en especies, lo que indignaba a menudo al maestro, de forma que la pedagogía derivaba en una especie de venganza violenta y consistía, hablando a la patallana, en la letra con sangre entra, como el mismo Mejía escribe más adelante. No podemos menos de recordar lo que nos sucedió varias veces cuando niños. Procurábamos llevar a nuestro maestro de primeras letras algún regalillo de cuando en cuando, verbigracia alguna empanada, y se nos recompensaba con un papelito orlado de 1000 garambainas en cuyo centro escribía y firmaba el maestro las siguientes memorables palabras: vale por 2 docenas de azotes. Nosotros, muy regocijados, guardábamos el precioso documento con más cuidado y vigilancia que un avaro sus tesoros. Sucedía que hacíamos algunas travesurillas, no hay que espantarse, puesto que todos hemos sido muchachos, y nos intimaba el maestro la terrible palabra del desacatamiento. Allí era ella, disculpas, sollozos, plegarias, lágrimas, todo inútil, el maestro inexorable. Por último recurso apelábamos al vale, pero él nos respondía con aquella inimitable dulzura que acostumbraba: no vale el vale. Si ahora fuera, le responderíamos poéticamente: siempre que el maestro sale con una tal patochada, que nos vuelva la empanada, puesto que el vale no vale. Bueno, el caso es que Mejía terminó muy instruido en latín. No sabemos si por la abundancia de palos que le hizo escribir, que hay hombres que son como los olivos, que solo a palos dan fruto. El caso es que acabó enamorado de Cicerón y del ius naturalismo o derecho natural, según el cual existen unos derechos no escritos, inalienables e imprescriptibles que nos hacen iguales y hermanos a todos los seres humanos al nacer ante la libertad. Derechos humanos formulados más tarde por la Revolución Francesa, junto al de resistencia y opresión. Es este derecho natural, si se pone por delante de la costumbre o derecho positivo como fuente de la justicia, el que afirma que los sistemas políticos antiguos pueden derogarse y actualizarse. Es decir, el que afirma que las revoluciones políticas son posibles y deseables, como ilustró Thomas Paine en los Estados Unidos, un autor que Mejía leyó y citó en Filadelfia, junto a los escritos de su adversario, el consuetudinarista Edmund Burke. Es este ius naturalismo, junto al fracaso de la Ilustración en Ciudad Real y su persecución tras la Guerra de la Independencia, lo que convirtió a Félix Mejía en un liberal y un prerromántico. En efecto, la Guerra de la Independencia tiró a Félix Mejía al monte. Formó un grupo de guerrilleros constituido por empleados de rentas reales. Participó en las batallas de Almonacid y Talavera. Esparció proclamas de guerra por los pueblos manchegos. Espió a los franceses en Puente del Arzobispo. Y estuvo a punto de morir al caer de caballo cuando era perseguido por dragones franceses. Ayudó al presidente de la Junta Manchega, el vasco Juan Bautista de Erro, a editar la Gaceta de la Junta Superior de la Mancha, en Elche de la Sierra, y huyó con él a Cádiz, donde imprimió un par de folletos denunciando la corrupción de los hospitales de guerra y algunos poemas en el diario Tertulia Patriótica de Cádiz, lo que fue su primera experiencia periodística. Pero en 1811 fue a dar a la cárcel a causa de la falsificación que un escribiente suyo hizo de algunos documentos que hoy llamaríamos papel moneda, los llamados vales reales. En la cárcel conoció a varios revolucionarios hispanoamericanos, entre ellos su futuro socio periodístico, el médico y periodista Francisco José Iznardi, uno de los redactores de la Constitución Liberal Secesionista de Venezuela, anterior a la de Cádiz en un año, y acicate para su creación, la del gran liberal Francisco de Miranda, así como al norteamericano Richard Meade, que había sido engañado por el gobierno español constitucional para que le facilitara un empréstito, algo que se suele desconocer, el gran papel que jugó Estados Unidos en ayudar a la España constitucional durante la Guerra de la Independencia.
En la cárcel compuso varios folletos en defensa de su amigo americano, y este corresponderá en Filadelfia apoyando la edición de sus obras. Mejía, agradecido, declarará su favor en los pleitos que todavía seguía contra el Reino de España cuando llegue exiliado a Norteamérica. En Cádiz también tuvo tiempo de empaparse de la ideología romántica que empezaba a divulgar el cónsul prusiano Boll de Faber, padre de Cecilia, más conocida como Fernán Caballero, de la cual tendrá todavía más conocimiento cuando se asocie con el adversario del germano, José Joaquín de Mora, en la empresa periodística de El Cetro Constitucional de Madrid. Al fin salió de la trena gracias a un indulto y, concluida ya la guerra, pidió en Ciudad Real el empleo de auditor de guerra, esto es, notario militar. Pero entonces la oligocracia del ayuntamiento, dominada por terratenientes como los Velarde, como ha demostrado Jesús María Barba, se alió a la reacción anticonstitucional del Manifiesto de los Persas y, recordando sus escritos liberales y su encarcelamiento, encargó al clérigo Ramón Velarde, perteneciente a esta familia, que escribiera una carta desaconsejando su nombramiento en 1814, carta en la que además se le acusaba de jugador y mujeriego. Estas acusaciones serán luego repetidas en la prensa contra él durante el trienio constitucional, muchas veces apoyadas por ese mismo Ramón Velarde, al que molestaba lo mucho que se le leía en La Mancha. Como es natural, esto dolió a Mejía. Es más, en los 6 años que siguieron vio morir fusilados por Fernando VII a 2 de sus amigos por la causa de haber conspirado para restablecer la Constitución de 1812. El general Luis Lacy, quien había firmado varios documentos para recomendarlo en sus aspiraciones a auditor de guerra, y Mariano Renovales, un liberal de trayectoria muy similar a la suya, que fraguó la conspiración del Triángulo contra Fernando VII. De forma que cuando Rafael del Riego se levantó en Cabezas de San Juan el 1 de enero de 1820 y logró reponer la Constitución, Félix Mejía se entusiasmó. Como su oficio de notario eclesiástico no le daba para vivir, había marchado a Madrid para ayudar en el bufete de su amigo y coterráneo, el afrancesado poeta Fernando Camborda, quien servía los intereses de los manchegos que tenían pleitos en la corte. Camborda ya tenía experiencia periodística. Había publicado junto a su tío, el párroco Núñez de Arenas, algunos artículos científicos sobre vulcanismo, el arco iris, fósiles, conservación del vino, farmacología vegetal, auroras boreales y otras materias científicas en la revista mensual Memorial Literario de Madrid. Además, había sido perseguido por la Inquisición a causa de su adscripción a la masonería bonapartista, y había visto fracasar la nonata Sociedad Económica de Amigos del País de Ciudad Real, iniciativa ilustrada propuesta por su querido tío, el también ciudadrealeño Manuel Núñez de Arenas, y secundada por la nobleza de toga de Ciudad Real, y derrumbada por la oligarquía terrateniente que detentaba el ayuntamiento, los ya citados Velardes, como ha demostrado Jesús María Barba. Camborda, converso al liberalismo por estas razones, pero más moderado que su socio Mejía, siempre corto de ingresos, lo animó a fundar un periódico para difundir las nuevas ideas liberales, ya que la Constitución establecía tribunales de primera instancia y, por tanto, ya no podrían representar a los manchegos en Madrid. Además, como notario eclesiástico civil, Mejía no lograba mantenerse, ya que el oficio que tenía había sido creado por los ilustrados para evitar los abusos de los sacerdotes en cuestiones jurídicas en cuanto a donaciones y testamentos, porque como los eclesiásticos preferían a notarios que fueran clérigos y no seglares, le faltaba trabajo y, por lo tanto, el debido sustento. El primer periódico que ambos editaron fue La Colmena, en 1820. Allí Camborda escribía la poesía y Mejía la prosa. Y después, tras una serie de folletos que no hacen al caso, vino la periodicomanía, en que criticaban el periodismo no profesional, no solo en cuestiones formales como impropiedades de lenguaje, flojeras de estilo, recurso al plagio y traducciones mal hechas, sino también en sentido ideológico, atacando las ideas anticuadas y antiliberales o del antiguo régimen. Su colaboración terminó con El Cajón de Sastre, en el que insertaban numerosos poemas y cuentos satíricos de gran sabor popular. En esta época Mejía se hizo ya con muchos enemigos, pero también algún amigo que otro, como el médico, poeta y periodista Manuel Casal y el satírico y erudito Bartolomé José Gallardo. Sin embargo, las cada vez más visibles desafecciones del rey a la Constitución empezaron a radicalizar a Mejía.
e ingresó en la Confederación de Caballeros Comuneros, organización secreta paramasónica de liberales exaltados e insatisfechos con el conservadurismo del Gran Oriente. Menos mal que lo hizo, ya que los restos de esta organización, perseguida por Fernando VII, serán los que lo salvarán de la muerte al facilitar su huida de la prisión en la isla canaria del Hierro. Ya en el exilio lo protegerá también otra organización secreta más efectiva e internacional, el carbonarismo, de la que fue igualmente miembro, como demuestran los documentos que he sumado. Pero sigamos con la actividad de Mejía en los 3 años en el que Riego consiguió que rigiera de nuevo la Constitución de Cádiz, entre 1820 y 1823, el llamado trienio constitucional o liberal. Los siguientes socios de empresas periodísticas de Mejía fueron el revolucionario, médico y periodista venezolano Francisco José Iznardi, uno de los redactores de la Constitución Mirandina de Venezuela de 1811. El liberal mexicano y comediógrafo moratiniano Eduardo Gorostiza, famoso autor del Contigo, Pan y Cebolla, y el poeta, periodista y jurista francesado José Joaquín de Mora, que escribió leyendas en verso antes que Zorrilla y Bécquer. Escribieron una sesuda revista, El Cetro Constitucional, con la intención de competir con el afrancesado censor de los afrancesados Miñano, Hermosilla y Alberto Lista. Pero la empresa fue ruinosa y no pasó del 4º número. Sin desanimarse, siguieron todavía estos amigos en otro periódico, el Correo General de Madrid, pero Mejía ya tenía en mente un proyecto periodístico independiente, el Zurriago, órgano que fue de los liberales exaltados y de la sociedad secreta paramasónica comunera. Para guardarse las espaldas, buscó a un editor que lo ayudara a escribirlo cuando él estuviera en la cárcel, que fue el exguardia de corps Benigno Morales, un liberal gaditano muy fogoso al que pocos se atrevieron a retar a duelo. El estilo del nuevo periódico era de inspiración muy popular, escrito con inteligencia, ironía y una acidez tal que los conservadores se pusieron muy nerviosos. En efecto, a los pocos números Mejía fue detenido por una arbitrariedad y lo condujeron a Albacete, pero el escurridizo Mejía logró transformar la reclusión en arresto domiciliario en Madrid y al final logró que se sobreyera la causa, poniendo en ridículo al ambicioso magistrado. Si bien haber perseguido a Mejía le hizo ascender en la carrera judicial, que era lo que perseguía, y consiguió. Así como otros muchos que hicieron carrera gracias al haber denunciado al quijotesco manchego, quien a pesar de todo, y porque se conocía la ley al dedillo como jurista que era, siempre se libraba. Para poder incriminarlo más fácilmente, el gobierno tuvo incluso que cambiar la ley de imprenta, casi nada. Todo fue en vano, pues Mejía sabía sugerir, esquivando la censura como nadie, algo de lo que aprenderá mucho Mariano José de Larra, que lo cita en algunos artículos, pese a lo cual tuvo que lidiar, como digo, con varias denuncias y el intento de asesinato del coronel Ezeta. Publicar en El Zurriago se volvió tan peligroso, había bandas de matones que buscaban a los editores, que las colaboraciones se pagaban, algo que ya no se hace en la actualidad. Por otra parte, el popular y malicioso estilo sanchopancino de Mejía, lleno de ingenio y ajeno a las pedanterías idealistas del neoclasicismo, sirvió de modelo purista a Mariano José de Larra, quien ya por entonces había llegado a Madrid desde Francia y estudiaba allí la lengua española. El Zurriago, nombre quizá tomado de una finca suya, La Zurriaga, de Ciudad Real, sacudió una tunda tremenda a los reaccionarios y a los liberales moderados o doceañistas. Mejía mostró en este periódico, como en los que siguieron, una gran creatividad verbal y fraguó una terminología periodística que imitaron muchos otros periódicos de sátira política en España e Hispanoamérica, como La Manopla, El Garrotazo, El Plutón, etc. Todos ellos multiplicaban el efecto de ese nuevo estilo periodístico. A Mejía se debe la invención del término pasteleo, equivalente a componenda política, o enjuague, por acuerdo bajo cuerda, oculto a la opinión pública, entre otros que todavía hoy se usan entre los profesionales. Entre 1821 y 23, Mejía completó 6 volúmenes y casi un centenar de números, reimpresos en colecciones con su efigie grabada y coloreada a mano. El efecto liberal de cada cuaderno se multiplicaba por el hecho de que se leía en voz alta en cafés, en gabinetes de lectura y en las sociedades patrióticas. Un enemigo de Mejía, el clérigo Ramón Velarde, afirmaba que también se leía en La Mancha y que allí provocaba un daño infernal a las ideas involucionistas. El mismo Fernando VII lo leía y se aseguró de tener un espía infiltrado, el impresor Ruiz del Cerro,
años después confidente de la policía absolutista y denunciante de la sociedad secreta de los numantinos, formada por José de Espronceda y otros famosos escritores aún estudiantes. Félix Mejía atacaba sobre todo las componendas entre liberales moderados organizados por el Gran Oriente Masónico y la Sociedad del Anillo y la Corona. Zahirió la pretensión de los moderados de cobrar varios sueldos y los empréstitos ruinosos contraídos por el conde de Toreno y denunció los intentos de desarmar la revolución mediante la creación de una carta otorgada con 2 cámaras que sustituyera a la Constitución. Atacó en especial al general Martínez de San Martín por su cobardía y ansias de medrar y a Francisco Martínez de la Rosa, a quien llamó Rosita la pastelera, por sus promesas vacuas y por el freno que daba a todas las iniciativas progresistas. Mejía proponía, por el contrario, a un economista liberal más inclinado al reparto de la riqueza, Álvaro Flórez Estrada. El extremismo de Mejía le llevó a pelearse con sus antiguos amigos Antonio Alcalá Galiano, Evaristo San Miguel y Juan Palarea. Además, no tardó en darse cuenta del ruido de sables en la Guardia Real. El rey preparaba un golpe de Estado el 7 de julio de 1822 y a través de otra publicación, La Tercerola, cuyo control había asumido cuando su editor, su amigo el coronel Atanasio Lescura, fue denunciado y tuvo que exiliarse, publicó documentos comprometedores para el soberano y sus familiares, casi invulnerables, como en la actualidad, a causa de un artículo de ambas constituciones. Con ello se creaba en España lo que hoy se conoce como periodismo de investigación, algo en lo que, por cierto, destaca el periódico El Mundo, igual de antimonárquico. Cuando estalló el golpe, el previsto 7 de julio de 1822, peleó junto al coeditor del Zurriago, Benigno Morales, en la Milicia Nacional y escribió el primer número triple del Zurriago con un completo reportaje. Aquí está, los periódicos en aquella época pues tenían tamaño manual. Publicó un completo reportaje sobre los hechos, los muertos y los heridos, incluyendo a los humildes héroes populares que no podían comprar el costoso uniforme de la Milicia Nacional y eran admitidos en ella porque los burgueses se lo pagaban. El prestigio que le dio haber anticipado en el periódico los hechos supuso que la masonería se tomase en serio por primera vez a Mejía y se propusiese desacreditarlo con una bien urdida trama de intoxicación informativa. En primer lugar, mandó una circular masónica a todas sus logias para que se le desacreditara en la prensa pública. Por entonces, el Zurriago se hallaba en su apogeo y Mejía pronunciaba discursos vehementes en la tribuna de la Sociedad Landaburiana de Madrid, en compañía de sus amigos Benigno Morales y García el Catalán, trinidad que por su dureza de granizo fue llamada la nube de piedra. Allí, como en el Zurriago, nunca faltaban ni el humor ni la ironía, y cuando el público echaba a reír, los hacía callar con un irónico «moderación, ciudadanos». Quedan bastantes fragmentos de estos discursos, pero en obediencia a la circular masónica se les secuestró para que no se pudiera defender por escrito ni en la tribuna. Y algunos espías al servicio de Fernando VII, como Ruy del Cerro o José Manuel de Regato, infiltrados, empezaron a divulgar infamias en la prensa que nunca se demostraron, como que había sido visto entrado en la Embajada de Francia o su pasado carcelario en Cádiz, amagando siempre con publicar documentos que nunca publicaron. Pero Mejía sí aportó documentos sobre las intrigas del rey y sus parientes y su connivencia con los moderados en la Tercerola, para demostrar con el rigor material de las pruebas lo que afirmaban sus escritos. Además, nunca se defendió personalmente en la prensa. Por él lo hicieron sus amigos, publicando documentos que atestiguaban su probidad desde la Guerra de la Independencia, documentos que he comprobado. Era, pues, pura táctica de intoxicación informativa o desinformación. Y para facilitar la manipulación del pueblo, se urdió un secuestro en fechas clave que impidió que lavara su imagen de toda la inmundicia que se vertió entonces y aún después, por si ya no bastaba la enorme nómina de sus enemigos, como narra Antonio Alcalá Galiano en sus memorias. Al final, llamado en secreto por el rey traidor contra su juramento y conspirador Fernando VII, vino el ejército de la Santa Alianza, más conocido como los 100.000 hijos de San Luis. En la retirada liberal, Mejía perdió en Sevilla todos sus bienes en un motín absolutista, pero logró reimprimir el Zurriago en Cádiz.
Sin embargo, el gobierno constitucional de Calatrava, nervioso y alterado por sus escritos, que habían previsto todo lo que iba a ocurrir, lo mandó preso con otros periodistas liberales a la isla canaria del Hierro, la más alejada de la península, algo que era poco menos que condenarlo a muerte cuando el enemigo asumiera el poder. Por fortuna, la organización comunera canaria logró facilitar su fuga y embarcarlos en la goleta estadounidense La Letitia, y llegaron poco menos que desnudos a Baltimore. Allí los liberales norteamericanos hicieron una colecta para subvenir a sus necesidades básicas. Los demás liberales españoles, incluido un futuro amigo de Larra, el que lo introdujo en su desgraciada experiencia política, a Fígaro, Ramón Ceruti, marcharon a México. Él se quedó en Filadelfia para escribir sobre la historia de la Revolución, como le pidió por carta el coeditor del Zurriago, Benigno Morales, fusilado poco después en Almería, en una carta publicada en Filadelfia en 1824 con notas del manchego. Poco podía saber que antes de ser ejecutado, Morales había traicionado a todos los liberales a cambio de un indulto que no le dieron ni sirvió de nada. Fue esta la misma genuflexión de espíritu que se cuenta del mismísimo Rafael del Riego, quien renegó de su liberalismo poco antes de ser arrastrado por las calles en un serón como un animal, como escribió Pérez Galdós, para después ser ahorcado y decapitado. Penas degradantes que, según Mejía, gustaban especialmente al sádico rey, que no las derogó mientras pudo. Ajeno a todo eso, Mejía escribió en 1824 una tragedia, La muerte de Riego, en que ennoblecía el fin de su desdichado amigo, pero en la que no le ocultó un reproche fundamental: no haber sido sino un revolucionario a medias. Ni siquiera se suprimieron los impopulares diezmos a los agricultores, algo que habría hecho a la revolución adquirir verdadera popularidad, sino que se redujeron a la mitad. Fernando VII aparece en la obra como una especie de Tiberio cruel y dispuesto a ser odiado con tal de que lo temieran. La obra está dedicada al presidente mexicano, Guadalupe Victoria, y a Simón Bolívar, y fue representada en las repúblicas hispanoamericanas con gran éxito, pero no en España, por supuesto. Y tras la de Filadelfia, conoció una segunda edición en México, retocada por el autor. En esa ciudad, por entonces, un auténtico emporio de conspiradores, expatriado y con un pasaporte cedido por el embajador de Guatemala, imprimió un discurso en que pronuncia por vez primera la palabra democracia con el significado que tiene en la actualidad, el mismo que tenía en los Estados Unidos, y no con el usual que tenía hasta entonces de anarquía. Oh insensibilidad, oh error, oh torpe ignorancia, menospreciar la sagrada independencia que la Constitución nos ofrecía, pisar con ignominia esa envidiable igualdad de derechos que hacen la honra y la felicidad de la especie humana. Oh conde, oh ilustre conde de Cabarrús, cuán vanos fueron tus esfuerzos con el ilustre príncipe de la paz para hacer la felicidad de mi adorada patria. También vosotros, Condorcet y Voltaire. Ah, vuestros manes los veo dar espantosos gritos, porque se desvaneció de la España aquella regeneración que tanto ansiabais hacer en los reyes y aquellas reformas de que necesitaba una nación aletargada y vergonzosamente sumida en el abatimiento más ignominioso y detestable desde Felipe II. ¿De qué sirvió ver por un momento la aurora brillante que la proporcionaba la filosofía si tristes desapariciones cambiaron su suerte y su ventura? Oh reyes, vosotros fuisteis los arquitectos de estas desgracias, y vuestros crímenes adorados la poderosa mano que desmoronó el soberbio, aunque naciente edificio de la aventura de mi cara patria. Detestad con rabia ese absolutismo de los reyes que los hace superiores a los tiros de un furioso enojo de los pueblos. Quieren conservar ese epíteto para broquelarse y aparecer impunes a la faz de la especie humana. ¿Dónde está la ley si son absolutos? Así pretenden hacerse inviolables. Jamás se oiga, pues, en vuestra boca el nombre de monarquía que inventó el capricho, confirmó la cruel prepotencia y autorizó un poder colosal. Democracia, españoles, democracia, porque antes de los monarcas hubo hombres y hubo pueblos que hicieron los reyes y les delegaron aquellos derechos que ahora ellos les sostienen como inherentes a la dignidad real, siendo todos populares. ¿Verdad que selló con su sangre el ilustre campeón que en los campos de Villalar dio honra a Castilla, a su hermandad, a España toda? Escribe además una terrible denuncia de la situación de España bajo la férula de la ignorancia frailuna y la alianza del altar y el trono ocupado por un tirano y traidor, Fernando VII, que pagaba con los impuestos del pueblo la ocupación de un ejército extranjero porque no se fiaba del suyo propio.
En su meditación sobre el fracaso de la revolución